Bueno, eh, una de las particularidades que tiene... Ay, ¿qué es esto? Esperen que me salió una... Bueno, no sé. Una de las particularidades que tiene la reforma electoral del 51 es que es una reforma electoral pensada netamente para la Cámara de Diputados nacionales. Lo que hace en principio la reforma del 51 es derogar la ley Sáenz-Peña, es decir, elimina el esquema de voto limitado y adopta el esquema de Joaquín B. González, es decir, adopta el esquema de circunscripciones uninominales. Se dividen las provincias, ahora vamos a ver que no fue así, tan así, pero en principio la idea original era dividir las provincias hacia el interior por la misma cantidad de diputados que tuvieran que renovar, ¿no? De esta manera se votaba para cada una de las circunscripciones un único cargo de diputados, el cual era electo por mayoría simple. ¿Por qué digo de que esto no fue tan así? Porque la idea original, si bien era dividir cada una de las provincias siguiendo este criterio, a fin de cuentas lo que se terminó estableciendo fue un esquema diferente, en donde se dividió el país en dos tipos de provincias diferentes. Una de las provincias, uno de los grupos lo que hacía era dividir a las provincias siguiendo este criterio, es decir, se divide en X cantidad de circunscripciones dependiendo la cantidad de diputados a elegir. Y el otro grupo de provincias lo que hacían era dividir hacia su interior en la misma cantidad de diputados menos 2. Es decir, si la provincia de Buenos Aires tenía que elegir, supongamos, 12 diputados, lo que hacía era dividía en 10 circunscripciones y se votaba normalmente como se vota el otro. Con la particularidad de que esos dos legisladores restantes eran distribuidos según la cantidad de votos que haya sacado la segunda y la tercera, o los dos candidatos, segunda y tercera fuerza, ¿no? De esta manera, lo que se buscaba garantizar es que en los grandes distritos, Capital, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, tuvieran una representación minoritaria, mientras que en las provincias de Catamarca, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, imperaba el otro criterio. Profe, sí, perdón que lo interrumpa, tengo una duda. sí, Maeva, de nuevo. sí, ¿cómo no? ¿Cómo hacían o cuál era el caso o la situación de los territorios nacionales en cuanto a elecciones? Porque, por ejemplo, La Pampa fue territorio nacional hasta el 51 también, si mal no recuerdo. Sí. ¿Y cómo hicieron hasta ese momento para poder, digamos, darles o determinarles si se apegaban a este régimen electoral o no, los que estaban en esa situación? Lo que pasaba es que en la mayoría de los casos, ahí les voy a mostrar, si me va para adelante, pensé que tenía una gráfica de distribución, pero no. Acá hay dos casos. Yo no recuerdo si dentro de la reforma de ese entonces cayó La Pampa, por ejemplo. Es decir, se le asignaron los diputados que le deberían haber correspondido. Pero en ese caso lo que pasaba es que los territorios nacionales no tenían representación hacia el interior de las cámaras. Es decir, tenían delegados nacionales que eran obviamente nombrados por las autoridades nacionales, pero no tenían autoridades. Hay que ver, yo no sé cómo es que fue, seguramente en la gráfica que yo tengo sí están computados, que es en esta gráfica que está acá. Seguramente en las elecciones del 52, perdón, en la elección del 54, tal vez esos 9 diputados adicionales, por ejemplo, representan las provincializaciones de la creación de las nuevas provincias, por ejemplo de La Pampa. Porque vos podés ver, por ejemplo, que del 46 al 48, más o menos el número se mantiene. No recuerdo
por qué en el 48 y el 50 se reducía el tamaño de legisladores. Ustedes pueden ver que se cambia, pero habría que ver cómo es que fue la distribución. No recuerdo bien. Te lo averiguo y te digo cómo es. Gracias, profe. No, de nada. Pero sí, es un buen detalle. Porque una de las cosas que nosotros vemos, la clase que les voy a dejar grabada, es el efecto que tuvo la provincialización sobre el esquema de desproporcionalidad de la Cámara. Y ahí lo que se puede ver es que tiene un efecto bastante importante. Particularmente con lo que en la última etapa, que fueron las que se terminaron de provincializar hacia el final, que fueron Tierra del Fuego y Capital Federal. Entonces, como una modo de adelanto, lo que se ve es que, si bien, porque ahí estaba la cuestión de que la Tierra del Fuego, por ejemplo, por uso y costumbre, se les daba una representación mínima, pero se les daba una representación piso en la Cámara de Diputados. Y resulta que se ve que, por ejemplo, a medida que van pasando los años, por el efecto poblacional, la desproporcionalidad se va corrigiendo, pero cuando se termina de dar la provincialización, salta abruptamente de vuelta la desproporcionalidad. Entonces, ya lo voy a averiguar acá qué es lo que pasó, porque solamente hubieron 2 elecciones con este esquema, la del 52 y la del 54, como aparecen ahí. Después, con el golpe de estado, se elimina. Ya lo voy a averiguar, me entraste la duda ahora. Así que bueno, el esquema de distribución en principio era este, ¿no? Lo que tenía la particularidad es que cada una de las unidades provinciales debía establecer la forma en la que se dividían esas circunscripciones, ¿no? Si las provincias no lo hacían, lo hacía el Poder Ejecutivo Nacional. De hecho, por ejemplo, este es un muy buen caso de cómo es que el Poder Ejecutivo Nacional estableció y creó circunscripciones en la capital federal. Recuerden que hasta ese entonces la capital federal dependía de la nación, porque capital es una de las últimas que se provincializa. Pero como pueden ver acá, estas circunscripciones son bastante llamativas, ¿no? Digamos, ahí que están desde el sur de Buenos Aires, penetra hacia el interior. Yo tengo muy poco geografía de Capital Federal. Julio por ahí tiene un poco más de detalle. Pero ven como, por ejemplo, la parte verde, la verde oscura, es una circunscripción que conecta hacia ahí, que más o menos creo que el sur es, ahí está el borde con Avellaneda y demás, y se llega a una circunscripción que penetra hacia casi contactando, no sé si será eso Palermo en ese entonces o qué será esa zona. Pero bueno, son realmente circunscripciones bastante raras y bastante llamativas, ¿no? Algo en lo que nosotros no estamos acostumbrados. Esta serie de reformas lo que tuvo efecto es que en la elección de la primera elección, en la que tuvo vigencia esta reforma electoral, hizo que el peronismo obtuviera el 62,5% de los votos. Los radicales, como segunda fuerza, obtuvieron el 32% de los votos, pero el peronismo ganó en todos los distritos, obtuvo todas las gobernaciones, todos los senadores, y la Cámara de Diputados estuvo compuesta por 154 peronistas. En la Cámara de Diputados ganaron 154 peronistas contra 14 radicales. Esto lo que terminó haciendo en el largo plazo es que, por ejemplo, si ustedes ven hacia el costado de la columna de la derecha, la que está más a la derecha de todas, calcula el número efectivo de partidos para cada uno de los momentos electorales, ¿no? El 46, 48, 50, 52 y 54. Y ven que a partir de la reforma electoral del 51, el número efectivo cae abruptamente, casi es prácticamente de 1. Si bien el promedio da de 1,63, en realidad ese 63 se explica más por los años 46 y 48, es decir, previos a la reforma, que por los años 52 y 54. De hecho, si nosotros miramos, vemos, por ejemplo, no solamente la reducción de la desaparición total de las fuerzas socialistas de la Cámara de Diputados, y la Unión Cívica Radical pasó de tener 49
a tener 14 en un lapso menor de 10 años, ¿no? Si nosotros nos vamos a la Cámara de Senadores, se ve que el número efectivo de partidos era igual a 1, es decir, había una sola fuerza presente en la Cámara de Senadores. A partir de acá, lo que se da es una serie de reformas menores hasta el 72, pero en realidad lo importante y lo destacado de todo este periodo, más allá de los golpes militares, las cuasidemocracias, etc., es que el año 57 marca la entrada en escena de las fórmulas proporcionales a nivel nacional. Nosotros hasta el momento en la Argentina se habían discutido tanto a nivel provincial como a nivel nacional la posibilidad de establecer fórmulas de decisión que fueran proporcionales para la Cámara de Diputados, pero todas ellas siempre se habían encontrado con dos bloqueos, con dos dificultades. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que políticamente siempre se había encontrado conformidad con el esquema establecido por la ley Sáenz Peña. Por otro lado, lo que sucedía es que cuando se lograba avanzar en el convencimiento político, siempre se encontraba una traba constitucional. Y es el hecho de que sigue vigente eso, no se transformó nunca, pero en la Constitución se establecía que a la hora de elegir diputados, los diputados debían ser elegidos por medio de una fórmula que respetara la pluralidad. Y esto es una discusión que siempre estuvo en boga, siempre se discutió en el sentido de que qué es lo que se entiende pluralidad o simple pluralidad de votos. Es decir, que vamos hacia un criterio más proporcional, o es que, como históricamente, antiguamente se definía, cuando se hablaba de esquema plural, lo que se hacía mención era a fórmulas de decisión de mayoría simple, es decir, a simple pluralidad de votos. Entonces, muchas de las trabas que se encontraban a la hora de reformar la fórmula de decisión, en realidad de implementar una fórmula de decisión proporcional, se encontraban en el plano constitucional con este debate. De hecho, ese debate era tan profundo, tan importante, digamos, y dividía tanto las aguas, que por ejemplo en el caso de la provincia de Mendoza, cuando se va a llamar a la elección de legisladores para si no me equivoco, era la presidencia de Ilia, que fue la elección que derivó en la elección de Ilia, uno de los interventores de la provincia de Mendoza se peleó, tuvo una discusión abierta con las autoridades nacionales y renunció a su cargo de interventor en la provincia justamente por eso, porque se iba a implementar un sistema proporcional, una fórmula de decisión proporcional como el DONT, y no se iba a volver sobre la ley Sáenz Peña. Entonces es como que es la gran discusión que se comienza a dar, pero poco a poco el DONT va a ser implementado en diferentes instancias. ¿Cuál es la primera de ellas? La primera de ellas es en la elección de constituyentes, que deriva en la Asamblea Constituyente, que termina reformando la Constitución, que deroga la Constitución del 49 y reforma la Constitución del 43 con todas las reformas previas a la del 49, ¿no? A partir de este punto, el DONT queda comienza a quedarse para todo lo que tiene que ver con la elección de diferentes cargos, incluso para algunos cargos para una elección de electores. Sin embargo, hay dos elementos más, ¿no? Interesante eso, que tiene que ver con con las dinámicas de partido, es que el peronismo pasa a estar proscripto y se vuelve a la ley Sáenz Peña a la hora de elegir autoridades. Como yo les había adelantado, era para esta elección. Para la elección de electores y presidente de la nación en el 63, para diputados nacionales se adopta el sistema DON. Obviamente el peronismo queda proscripto, pero para mí la gran reforma electoral del país
Eso siempre lo discuto con todo el mundo. Para mí no fue la reforma electoral del 94, sino fue la reforma electoral que se estableció con el Estatuto Fundamental de Lanús en el 72. ¿Por qué yo digo esto? Porque gran parte, si es que no es el 90% de las reformas electorales que se implementaron en el año 94, provienen de este estatuto, siendo algunas simplemente modificadas, como ya las vamos a ver, particularmente lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Pero si ustedes pueden observar en los cuadros que están acá en la presentación, pueden ver que no hay, a simple rasgo, no hay diferencia con lo que nosotros contamos actualmente. Elección directa, reelección, mayoría absoluta. El umbral actual del 94 es más bajo, pero en ese momento el umbral era del 51%, si no balotage. Y esto es un detalle bastante interesante porque de hecho la provincia de Mendoza va a tener el único balotaje en su historia producto de este estatuto y las normativas complementarias que se sancionaron en ese momento. Nunca más, ni antes ni después, la provincia de Mendoza ha tenido balotaje, porque acá en Mendoza siempre imperó el criterio de mayoría simple, ¿no? Pero fíjense lo importante que fue, que no solamente marcó las reformas electorales que vinieron después, sino que también a nivel local generó transformaciones y situaciones políticas relevantes. En lo que tiene que ver con la Cámara de Senadores, estableció que cada provincia tenía derecho a 3 senadores electos de manera directa por mayoría absoluta, y en donde 2 de esos senadores iban para la primera fuerza y el restante iba para la segunda fuerza. La particularidad que tiene esta reforma respecto a la 94 es que adopta el criterio de mayoría absoluta. Actualmente no existe el criterio de mayoría absoluta para ganar, declarar vencedora a una fuerza o no. En la Cámara de Diputados está el esquema de elección directa, el sistema DONT. La base es de 131.000 habitantes con fracción de 67.500. El umbral, esto es importantísimo porque es uno de los umbrales más altos de la historia, si no me equivoco, en el país, un umbral del 8%. Esto lo que evita es justamente el fraccionamiento de fuerzas y busca consolidar fuerzas a nivel nacional. Vamos a volver un poquito más sobre esto más hacia el final. Pero los umbrales, cuando se establecen tan altos, ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, Alemania actualmente tiene un umbral del 5%. Es decir, los partidos políticos que acceden al escrutinio deben tener al menos el 8%, deben haber sacado al menos el 8% de los votos. Y aumenta el mínimo de diputados de 2 a 3, ¿no? Es lo que yo les había dicho, de que el mínimo establecido con la reforma del 49 vino para quedarse como criterio de asignación. De esta manera nosotros tenemos 2 criterios para darle diputados a una provincia: el poblacional y un mínimo fijo. Esto es de color y nada más que de detalle, que fue junto con el Estatuto Fundamental. Esta fue una reglamentación coyuntural, que es el hecho de que se establecía de que podían ser candidatos todas aquellas personas que se encontraran en el país permanentemente, ¿no? En el país antes del 25 de agosto del 72. Esto justamente lo pongo yo porque es justamente una estrategia de proscripción de candidatura por medio del calendario, ¿no? Más allá de la discusión que derivó entre Lanús y mediática, ¿no? Entre Lanús y Perón. Este estatuto va a llevar a la elección del 73 y todo lo que nosotros sabemos. El golpe de Estado del 76, por ende queda todo abandonado, eso de lado. Y cuando se vuelve a la democracia en el 83, se vuelve institucionalmente por 2 vías. La primera vía se vuelve a la Constitución del 53, con las reformas del 60, el 66,
el 98 y el 57. Se las enumero no porque sea un obsesivo, sino que cada uno de los elementos que nosotros encontramos en esas reformas aún estuvieron vigentes en ese momento, existen, se mantienen y están todavía, electoralmente hablando, dentro de la Constitución reformada del 94. Sin embargo, lo que termina imperando en algunos aspectos, en varios de esos aspectos, es en su momento imperó el decreto ley de Viñones y actualmente impera el decreto ley de Viñones con la reforma del 94. Es decir, que cuando se volvió al 83, se volvió con un presidente que tenía un mandato de 6 años, sin posibilidad de reelección, elección indirecta, colegio electoral, que el colegio electoral fue los electores ser elegidos por medio del sistema DON. La Cámara de Senadores vuelve a ser de 2 por distrito, elección indirecta por las legislaturas provinciales, y los electores de la capital federal eran elegidos por el colegio electoral, ¿no? Mientras que la Cámara de Diputados, y esto es lo reglamentado por el decreto ley de Viñones, establecía que los diputados eran elegidos obviamente por elección directa, por sistema DONT, y el umbral se fijaba del 3%. Todo esto fue transformado y modificado en el 94, y como ustedes pueden ver, no hay grandes transformaciones respecto a lo establecido en el Estatuto de Lanús del 72. Las diferencias más grandes, ¿cuáles fueron? Se reduce el umbral de la mayoría absoluta, se establece más del 45% o el 40% y una diferencia del 10%. El balotaje sigue estando, la elección directa sigue estando. En cambio, de lo que tiene que ver con senadores, se establece, es el mismo criterio, nada más que es voto limitado, pero mayoría simple. Y en la Cámara de Diputados se da un juego de combinaciones de criterios, que los vamos a ver más adelante. Una de las cosas que siempre se discuten a la hora, ya sea si nos ponemos en el papel de constituyente o hacemos juegos abstractos y reflexivos entre nosotros, o incluso cuando tenemos que analizar y establecer unos criterios de análisis, siempre decimos, bueno, ¿cuál es la cantidad de habitantes óptimos que me garantice a mí una representación proporcional de las provincias sin sobredimensionar a las provincias chiquitas, pero que al mismo tiempo no me impida a mí evitar que las provincias grandes me coman a las provincias chicas? Es decir, ¿cuál es la cantidad óptima a partir de la cual nosotros, de población, ¿no?, de habitantes, por la cual asignamos un diputado? Y la verdad es que nosotros hay dos cosas. La primera es que si nosotros nos tenemos que asignar por lo que dice la Constitución actual, si ustedes agarran el artículo, la Constitución no la tengo a mano, pero ustedes leen el artículo referido a la cantidad de habitantes que corresponde a un diputado para cada provincia, ustedes se van a dar cuenta que lo que está imperante es el criterio de 1898. Es decir, nosotros tendríamos que tener en este momento una Cámara de Diputados compuesta por 1215 miembros. Eso es una locura. ¿Y esto por qué? Porque en realidad nosotros, la Argentina, cuando se fue ampliando la Cámara de Diputados, ¿cuál es el principal criterio a partir de la cual la Constitución fija, y a nivel provincial también, el criterio a partir del cual se tiene que ampliar la cantidad de diputados en el país? ¿Cuál es la principal herramienta? ¿Qué pasa cada 10 años? El censo. El censo, exactamente. La Constitución dice de que la Cámara de Diputados, la cantidad de diputados que cada provincia tiene,
aparte de los criterios de distribución que nosotros vamos a hacer, que hicimos mención y vamos a hacer mención ahora de los que están imperantes, la actualización viene de la mano de cada uno de los censos nacionales que se realizan cada 10 años. Y la verdad es que la actualización de la Cámara de Diputados nunca estuvo aparejada con el censo nacional. Siempre estuvo aparejado a otros factores políticos de turno. De hecho, si nosotros podemos observar ahí, el primer censo nacional fue con Sarmiento y resulta que eso ya representa la tercera presidencia desde la instauración del 53, las constituciones del 53. Entonces, vemos que ya había ahí, y estábamos hablando de uno de los periodos históricos de mayor boom poblacional que ha tenido este país. Entonces, ¿cuál es el criterio que ha optado? Y la verdad es que en un país como el nuestro, en donde los censos nacionales no actualizaban, hemos tenido 1000 reformas constitucionales que fueron derogadas y otras abandonadas. La falta de acuerdos políticos entre los principales actores a la hora de tener que reformar electoralmente el tamaño de la Cámara y también reformar el país en otros aspectos, los procesos de provincialización, etcétera. Lo que nosotros tenemos es un esquema de factores bastante combinados, bastante digamos discrecionales, que no han dado un criterio regular de actualización de la Cámara de Diputados. Y en este aspecto tiene un papel importantísimo el decreto ley de Viñones, que tiene actual vigencia, que es el decreto ley 22.838, en donde se establece que el principal criterio de decisión, no el principal, el criterio de decisión, la fórmula de decisión a la hora de elegir diputados es el sistema DONT. Está bien, pero además de ello, el criterio es el criterio vigente, a partir del cual se determina cuántos habitantes corresponden a un diputado. Está fijado ahí, es decir, 161.000 habitantes por cada diputado, o fracción mayor a 80.500. Ese es el criterio poblacional normal. Pero lo interesante es que fija el piso. ¿Se acuerdan el piso del que estábamos hablando, que surge con la Constitución del 49, que fue fijado en 2 y que en el Estatuto del 72 fue fijado en 3? Bueno, el decreto ley de Viñones lo fija en 5. Es decir, que cada provincia, por más que se dé la combinación de los otros factores, que ya lo vamos a leer, sin importar la combinación que los otros den, si ese valor es menor a 5, no importa, a la provincia se le deben garantizar 5 diputados en la Cámara. ¿Por qué digo además de todos los otros factores? Porque, a diferencia de lo que veníamos nosotros viendo, le da además una cantidad de diputados fija a cada una de las provincias de 3 diputados. Es decir, hasta el momento tenemos un criterio poblacional de 161.000 habitantes, un diputado, un monto fijo, que es 3 diputados por provincia, un piso mínimo de 5 por provincia, y este es uno de los principales detalles que ha caracterizado en el último tiempo uno de los sesgos de desproporcionalidad que existen en la Cámara de Diputados, y es el hecho de que el decreto ley establece que ninguna provincia del país puede tener menos diputados respecto a la cantidad que tenía un día anterior a realizado el golpe de Estado, es decir, el 23 de marzo de 1976. De esta manera, lo que nosotros tenemos es, ahí ya volvemos sobre esto, lo que nosotros tenemos es provincias como la capital federal o Santa Fe, las cuales tendrían que tener, por ejemplo, diputados, según todos los otros criterios, no olvidémonos el criterio de la fecha anterior al golpe de Estado, tendrían que tener 21 diputados y 18 diputados respectivamente, pero producto de este elemento tienen 4 diputados más y un diputado más adicionalmente.
Como ustedes podrán ver, ahí se da el juego de combinaciones, porque si nosotros tenemos en cuenta el coeficiente de asignación, por ejemplo, la provincia de... Vamos a comparar, ¿no? Más abajo no vamos, mejor se percibe el detalle. Por ejemplo, para 1983, por el criterio de asignación de cociente, a San Luis le correspondía un diputado, pero dado el plus y dado el mínimo, llegaba a 5. Era el mismo caso de San Luis, La Pampa, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz. Tierra del Fuego tiene 2, pero porque era por usos y costumbres. Eso estaba establecido, si no me equivoco, en la también por lo del estatuto de la NUCE, y previamente a Tierra del Fuego se le otorgaba 2 diputados, pero un monto fijo, no sigue ningún criterio específico, simplemente es una cantidad discrecional. Pero particularmente ahí podemos ver, de la misma manera que tenemos grandes saltos abruptos como son San Luis, San Luis a Santa Cruz, que tendrían por criterio poblacional 1, lo mismo pasa con Misiones, San Juan, Jujuy, Río Negro, Formosa, Chubut, Neuquén. Por criterio poblacional tendrían entre 3 y 2, pero con el plus se van a 6 y 5, es decir, se duplican en la cantidad de diputados que tendrían por estos dos criterios. El dato interesante que tiene todo esto es que, por ejemplo, de la misma manera que nosotros decimos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el artículo que habla sobre que ninguna provincia, ningún distrito puede tener menos diputados de los que tenía hasta el 23 de marzo de 1976, si nosotros tenemos en cuenta el último censo realizado en la Argentina, que fue en el año 2010, y actualizamos los cocientes teniendo en cuenta el tamaño poblacional de esas provincias, nos encontramos con el detalle que todas las provincias, o casi todas las provincias, aumentan su tamaño en la Cámara de Diputados, excepto una, la Capital Federal. La Capital Federal tendría que perder 4 diputados debido a todo el proceso, ha tenido un fuerte proceso de decrecimiento poblacional. Por ende, además de que otras cosas, ¿no? Pero lo interesante, bueno, eso es una cosa, y el otro elemento interesante es que miren cómo es que se corrige el sesgo que tenían las provincias chicas respecto en el 83 respecto a el censo del 2010. De esta manera, por ejemplo, las provincias que habían triplicado su tamaño, cuadruplicado su tamaño, no, quintuplicado porque tenían uno, quintuplicado su tamaño, pasan a adquirir solamente un diputado. Es decir, que el tamaño poblacional lo que ha hecho es corregir la cantidad de diputados que poblacionalmente, justamente, valga la redundancia, les correspondería. Mientras que las otras provincias, hay provincias que directamente, si bien no pierden, tampoco incluyen, ¿no? Esto es lo que hace mención justamente esto, ¿no? Hace como que con el decreto ley de Miñones se establecen como 2 grandes ganadores, las pequeñas provincias, por un lado, y grandes distritos electorales como Capital Federal y Santa Fe, los cuales mantienen una sobrerepresentación. De hecho, creo, si no me equivoco, perdón que mueva las diapositivas rápidas, Santa Fe corrige un poco la cantidad de sí, si bien gana, corrige bastante, porque tendría que tener 4 diputados adicionales frente a los 30 o 6 diputados que tendrían que ganar, por ejemplo, provincias como Córdoba o Santa Fe. Mendoza, por su lado, Mendoza ganaría la misma cantidad de diputados de lo que ganaría Santa Fe, teniendo casi el doble de población que la que tiene que tiene Mendoza, ¿no?
Bueno, hay dos grandes leyes que vinieron con posterioridad, que si bien no alteran todo el sistema anterior, sino que lo complementan. Una es la ley de cupo, que la primera surge sancionada durante la presidencia de Menem, la que establecía el mínimo del 30% de las listas. Y bueno, la ley que está vigente desde el año 2017, si no me equivoco, no ha sufrido reforma, es la de intercalar en la lista mujeres con hombres. El otro tema que es importante tiene que ver con las PASO. Las PASO surgen en un contexto luego de la implosión del sistema de partidos acaecida luego de la crisis político-económica del 2001, y surge con la intención de ordenar la oferta electoral existente hasta ese momento, ¿no? Es decir, reducir los niveles de fragmentación que existe hacia el interior del sistema de partidos en el país y generar incentivos para que, si es que no se pueden coludir las fuerzas hacia el interior de un mismo partido, sí se constituyan grandes coaliciones políticas que compitan electoralmente, ¿no? Dentro de las particularidades está que para presidente y senadores se mantiene mayoría simple. Lo importante acá son los umbrales, porque los umbrales es lo que te permite a vos acceder a la próxima elección, que es la elección general, ¿no? Es decir, el 1,5% de los votos. El dato interesante, que esto lo habíamos conversado en clases anteriores, es que cuando se aplican las PASO a las candidaturas de diputados, la ley no fija un criterio de agrupación. Entonces queda a disposición de las fuerzas electorales, de la coalición, el partido, lo que estemos hablando, definir cómo es que se va a hacer la asignación. Hay partidos políticos, coaliciones políticas que han definido un criterio de que, bueno, ganó la lista de Juan y Eva, entonces entran, y hay otros partidos que fue como lo de otras coaliciones, como fue el caso del peronismo mendocino, que ellos definieron un criterio, aplicaron como criterio de distribución de las bancas según el sistema DONT. Entonces es un detalle bastante importante e interesante a tener en cuenta. Una cosa que yo quería hacer, no los quiero matar, no me quiero pasar mucho de la hora, pero detrás de todo esto que nosotros hemos estado hablando, yo entiendo que existen como 4 hitos en la historia de los sistemas de partido de la Argentina, que explican como la idea, el modelo de partido político ideal que se ha buscado consolidar a través de las reformas. Y esto no es una aventura teórica, analítica que propongo yo, sino que si uno se pone a mirar, ya sean las memorias de debate de Joaquín B. González, las memorias de debate de Hidalgo Gómez, las memorias de debate de la sanción de la ley de orgánica de partidos del 49, uno puede ver, ustedes saben que las leyes tienen voceros, se impulsan mediáticamente, se debate entre los diferentes legisladores la necesidad o no de reforma, la necesidad o no de implementación de una norma. Uno puede ver ahí en esos debates lo que mueve a querer implementar una reforma específica. Y yo lo que creo es que, como para mí hay como 3 nombres propios, digamos, que podemos a los que podemos leer o hacer el ejercicio imaginario de cuando estamos leyendo las memorias esas, de escuchar a ver qué es lo que buscan lograr cuando impulsan reformas electorales de este tipo. Y otra que para mí es más que un nombre propio, refiere a una situación político institucional que es muy relevante para mí tenerlo en cuenta, más que nada cuando nosotros vayamos a ver el caso mendocino, porque van a ver que hay muchas de estas cosas
que en la provincia, obviamente, además de que forman parte del mismo país donde están pasando estas cosas, lo que tiene de particular es que por ahí hay algunas transformaciones que no se dieron a nivel nacional, pero en la provincia sí se dieron. Y fueron tan importantes, y los debates fueron tan importantes, que muchos de esos aspectos institucionalmente y normativamente siguen vigentes en la provincia, ¿no? Una de las cosas que es lo que yo les hablaba, forma parte de estas reformas o estos intentos de reforma o procesos adaptativos, ¿no? Realizados desde esta élite de notables a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, con este intento de ver de qué manera nosotros garantizamos la legitimidad de las instituciones que se buscaban consolidar y al mismo tiempo incorporamos todos estos actores políticos, no solamente para poder aumentar la legitimidad de los órganos, sino también para reducir el nivel de radicalización que tenían estos actores. Acuérdense que estamos hablando de una época donde el país estaba movilizado por fuerzas anarquistas y hasta fuerzas protosindicales que estaban constantemente realizando demandas al sistema y al país, ¿no? Entonces, en este contexto es que se dan las reformas electorales de la circunscripción uninominal y la reforma electoral de la ley Sáenz-Peña. El tema está que la idea política que estaba por detrás de la reforma de González no fue la misma que la de Gómez. González lo que vio fue que se estaba dando en ese momento dos procesos de formación de partidos diferentes y las cuales era necesario resolver y conciliar entre ellas. Una es la que yo les hice mención, es todo este esquema de coaliciones y de consensos que se daban en estas élites ¿cómo es que se llama? Oligárquicas, notables, etcétera, personas, dirigentes concentrados que pertenecientes a un sector económico particular que tenían su actividad política dentro de los espacios deliberativos de la surgente república. Mientras que por el otro lado se estaba dando la consolidación de partidos políticos que estaban por fuera de esos espacios deliberativos institucionales, pero tenían capacidad organizativa tal de poder asignarse para sí una identidad, intereses específicos, reclamos, organización y coordinación que ponían en jaque todo este esquema del que nosotros estábamos hablando. Entonces, González en realidad lo que está haciendo, González está dando cuenta de un proceso que después Duverger le llamaría el proceso de creación externa y el proceso de creación interna de un partido político. Es decir, los de creación externa son aquellos que se da por fuera de estos espacios deliberativos liberales institucionales surgidos en la década fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, mientras que los internos se dan dentro de estos órganos, ¿no? Entonces lo que va a hacer Gonzalo es, él creía que con el diseño de los esquemas de circunscripciones uninominales se establecían espacios geográficos delimitados en donde los líderes eran fácil de identificar, las interacciones y las deliberaciones se daban en esos esquemas, entonces se garantizaba de que cuando se diera la competencia electoral y aquel candidato que se eligiera, que se declarara vencedor, fuera una persona que estaba embebida de todos estos procesos. De esta manera, lo que se hacía es, se consolidaba la figura del partido político como el principal órgano a partir del cual los dirigentes se articulaban, generaban espacios de diálogo, discusión, formación dirigencial, etc. Pero no eran partidos políticos con capacidad y organización nacional en los términos que sí lo va a pensar Gómez. Y tampoco eran los comités clásicos, o lo que es decir, no era el Jockey Club, no era una extensión más. El Parlamento, el Congreso no era una extensión más del Jockey Club
a la hora de pensar todo lo que tenga que ver con la política, la economía, lo institucional del país. ¿Está bien? Él pensaba que de esta manera, con ese esquema, se podía contribuir a eso, ¿no? La verdad es que Gómez lo que pensaba es, miraba el mismo problema, el mismo contexto, la misma situación, tenía el mismo objetivo, pero en realidad lo que Gómez hace es, dice, lo que nosotros tenemos que hacer es constituir partidos políticos de fuerte presencia nacional que sean capaces de organizar todas las dinámicas políticos-sociales que se están dando en el país. Este criterio tiene completo sentido si nosotros pensamos la fórmula de decisión o que se implementó, un voto restringido. Si nosotros establecemos que la totalidad de los cargos se van a distribuir 2/3 para el partido que obtenga la mayor cantidad de votos y el tercio restante para la fuerza que se consolida en segunda posición, eso significa que nosotros repetimos la elección en 24, no 24 distintos, 14 distritos, y nos vamos a encontrar de que casi siempre van a ser dos fuerzas y casi siempre van a ser las mismas dos fuerzas. De esta manera lo que está hablando Gómez es, se van a consolidar dos grandes actores nacionales que van a estructurar el debate, las dinámicas político-institucionales. La esperanza, la apuesta y el convencimiento estaba de que los notables gobernantes iban a ser la primera fuerza y la segunda fuerza iba a ser todo este movimiento de liberales disconformes y demás conjunciones de fuerzas, las que iban a ocupar, que representaba el radicalismo en ese momento, iban a ocupar la segunda posición. Pero resultó ser que no, por otras cuestiones que no vienen al caso discutirlas acá. Mientras tanto, lo que se ve es que con la reforma de la ley orgánica, con la sanción de la primera ley orgánica de partidos, la idea de partido político que está por detrás es una idea completamente distinta. La ley orgánica lo que busca es no solamente ordenar, establecer a los partidos políticos como una fuerza orgánica estable, bastante fuerte, y que fuera además que contara con la capacidad de disciplinar y ordenar las fuerzas políticas que la componían, sino también de ordenar la oferta electoral que existía en el sistema de partidos hasta ese momento. Es decir, que cuando nosotros identificáramos un partido político, en el sistema electoral, en el sistema de partidos, nosotros supiéramos con precisión qué estábamos votando. Si estábamos votando un nacionalista, estábamos votando un socialista, estábamos votando un comunista, estábamos votando un peronista, estábamos votando el radicalismo, etc. La idea que está por detrás de esta figura de partido político es una figura de partido político fuerte. Pero también es cierto de que es una figura de partido política bastante concentrada sobre la figura de que era el líder o el presidente del partido, y los lineamientos eran directos entre el partido, entre la cabeza del partido y los demás elementos que lo componen, ¿no? Entonces, al punto tal de que era una más que bidireccionalidad, era una direccionalidad del líder o el líder, la cabeza del partido, para con la base de representación, porque se reconocía de que había como el líder representaba, era un representante nato de los intereses que el partido representaba. Entendía a su perfección lo que el partido buscaba y la base de representación buscaba, ¿no? Todo este esquema va, además de todo el esquema político, histórico, económico que ustedes ya saben, derivó a que las fuerzas políticas se dividieran según diversos clivajes. Hay un librito de Cavarossi que del 2000, en realidad un librito más viejo, que tuvo una reedición, una ampliación del 2006, que identifica una serie de clivajes muy interesantes dependiendo el área a la que nos refiramos, pero en el área política identifica un clivaje central. Es decir, ¿qué se hace una vez realizado el golpe del 55?
¿Qué es lo que se hacía con el peronismo? Si al peronismo se lo integraba y se diseñaba un esquema institucional que integrara la fuerza del peronismo, con todas las diferencias que había en ese punto, y otra más gorila, que le llama Cavarossi, en el sentido de que lo que buscaba era una aniquilación, una erradicación total y completa del peronismo del sistema, no solamente el sistema de partidos, sino también del sistema político, ¿no? Para mí este clivaje es central porque más allá de la parte proscriptiva que tenía, que tuvo gran parte de este periodo histórico respecto del peronismo, la implementación de fórmulas proporcionales sí tuvo algo que ver con todo este proceso. Porque la gran apuesta que había por detrás de la implementación de fórmulas de decisión proporcionales estaba en que se podía, y desde una visión más integradora de la que le estoy hablando del clivaje, la apuesta era doble. La apuesta era fragmentar las fuerzas del peronismo a un punto tal de que en la competencia electoral entre las diversas fuerzas peronistas siempre se pudiera colar principalmente el radicalismo, pero acá en la provincia de Mendoza se daba el caso de que se pudiera colar o el radicalismo o el Partido Demócrata, y por el otro lado radicaba la posibilidad de que otros partidos no peronistas pudieran absorber algunas de las fracciones peronistas que se habían disgregado y de esa manera generar mejorar la posición total del partido en cuestión. Por eso es que comienza a darse un incipiente establecimiento de las fórmulas proporcionales. De hecho, por ejemplo, hay un libro que es muy interesante, es un compendio institucional muy importante, a la altura del libraco ese que nosotros teníamos en Historia Institucional Argentina de Tao Anzoátegui, en donde el autor Zarini recupera un testimonio en donde una vez derrocado Frondizi se reúnen la cúpula militar con el que asume como presidente interino, José María Guido, y se da una negociación en donde se dice de que le garantizan la estabilidad presidencial a Guido, la transición, si Guido garantizaba el establecimiento de una serie de reformas. Esa serie de reformas, una de ellas es la implementación de un criterio proporcional, el sistema DON, a la hora de la selección de autoridades. En efecto, ahí lo que viene a continuación es el llamado a autoridades que se realiza la transición gubernamental que deriva en la presidencia de Ilia, que es lo que yo les hice mención. Ese llamado a autoridades, la elección de autoridades, es la primera elección que se realiza, se implementa el sistema DONT para electores presidenciales y para diputados nacionales. Entonces, como que estaba la apuesta por detrás de todo eso. En esencia, la combinación de todos estos esquemas, ya sea la vía más proscriptiva y la vía más de integracionista, de fragmentación, cooptación, etcétera, en realidad lo que derivó fue lo que Cavarossi le llama el sistema político dual. Había una esfera política institucional, donde determinados actores actuaban por las vías institucionales, dialogaban, consensuaban, establecían, y por otro lado había todo un canal de coordinación política extrainstitucional que también coordinaba, presionaba, tenía sus propias dinámicas, y era en el conflicto de estas esferas, entre esferas e intraesferas, que es lo que terminó derivando en lo que nosotros conocemos ya, ¿no? El proceso del 50 hasta el 76 en un esquema espiralado de violencia política, inestabilidad económica profunda, gobiernos semidemocráticos, dictaduras militares autoritarias crecientes, porque la violencia iba en crecimiento, y una profundización del clivaje peronismo-antiperonismo. Es por eso que es en todo este esquema político que se plantea el desafío de
cómo consolidamos y garantizamos que el sistema político que viene a continuación del 83 sea estable, sea, además de estable, sea democráticamente estable e incorpore a todos los actores que por un periodo de 40 años había estado en constante radicalización, violencia política, etcétera. Es acá que la gran apuesta electoral y política va a ser en el establecimiento de un sistema bipartidista en donde por un lado esté un partido peronista que pueda aglutinar a toda la fuerza peronista, todo el arco peronista, y por el otro lado el radicalismo se coordinara y se estableciera como una fuerza de oposición al peronismo, y que es en este esquema de dos partidos fuertes que se diera la alternancia política a partir del 83. Y bueno, lo que nosotros vamos a ver en la clase que le voy a subir es justamente a ver si pasó esto o no pasó esto desde el 83 hasta la actualidad. Así que bueno, ese es más o menos lo que tenía planteado. Sé que los maté, perdonen. ¿Tienen alguna duda, algo que les gustaría discutir? Algo que quieran que comencemos sobre lo que volvamos y demás. No sé si los maté porque están cansados. Hola, profe. ¿Cómo va, Rocío? Bien, ¿cómo va? Eh, no, yo tengo una duda que porque me conecté un poquito más tarde. Sí. La verdad que la clase, más allá de que, bueno, son temas que son a veces un poco más pesados o más tediosos, estuvo bastante clara e interesante. No sé si dijo que iba a haber alguna actividad ahora al final o yo entendí otra cosa. Yo solía tener una actividad, pero ahora es una locura. Pero lo que sí les había propuesto es que tomaran notas de todo lo que íbamos hablando, porque uno de los ejercicios que hacíamos, una vez haber analizado el caso de Mendoza, era como que bajar a tierra una de las cosas que tienen que hacer ustedes, uno de los análisis que tienen que hacer ustedes para la guía. Y es, por ejemplo, la tipificación institucional en este caso, de Argentina y de Mendoza. Entonces nosotros lo que hacíamos era como que a modo de una ayuda a memoria, volver sobre esos puntos y bueno, decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de circunscripción tenemos ahora? ¿Qué tipo de boleta tenemos ahora? ¿Qué tipo de fórmula de decisión tenemos ahora? Etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos un cuadro que casi siempre cuando tienen que hacer la guía, toman el cuadro, pero lo aplican para el caso. Entonces, la actividad no lo vamos a hacer ahora, pero sí tengan en mente todo lo que hablamos para poder hacerla cuando termine la clase de Mendoza. Después de la clase de Mendoza, rápidamente lo hacemos. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. No sé qué. Bueno, o están todos dormidos. O. Bueno, Julio, cerramos acá entonces, si no hay preguntas para hacer. Me parece bien, sí. Profe, le hago una, Dale, Enzo. ¿qué tal? Le hago una consulta. El Power no está subido en el módulo, ¿no? No lo he subido todavía el Power. Pero en algún momento lo va a subir. No sé. Por ahí, tal vez. Todo depende. Sí, lo voy a subir. No, porque por ahí, bueno, algunas cosas que me quedaron inconclusas en las anotaciones para revisarlo después. Pero la clase estuvo buenísima. Bueno. Obviamente que todos estar así, sin poder dialogar constantemente, se pone a veces medio pesado, pero estuvo buenísimo y súper claro. Bueno, me alegro. Eso, ni hablar. Sí, es difícil, es un periodo histórico bastante largo. Estamos en un contexto
bastante pesado, tedioso. Es viernes y son las 6:30 de la tarde. Entonces es una combinación de factores que hace que sea complicado. ¿Me iba a decir algo, Carla, o se te abrió el micrófono nomás? No, no, me iba a reír, pero iba a ser un chiste malísimo. Me No. arrepiento. Perdón. No, está bien, está bien. Así que bueno. Sí, Julio. No, nada. Vamos cerrando entonces, los liberamos ya los chicos. Sí, totalmente. De cualquier manera voy a subir la clase también, como siempre. Así que cualquier duda, cualquier detalle, estoy a disposición. Si quieren leer algo, en la bibliografía está más o menos lo que consideramos central. Pero si tienen más dudas y quieren leer algún otro tipo de cosas más, me avisan y les paso, no tengo problemas. Bueno, buenísimo, mil gracias. No, de nada. Bueno, listo, entonces que tengan buen fin de semana, pásenla lindo, descansen y nos estamos hablando.